se debe a un cuadro clínico resultante de la pérdida por el organismo de agua como y sodio. Y se pierden proporciones, ¿no? Entre ambos y volumen. Y esto va a determinar el tipo de deshidratación, su clínica y actitud terapéutica. Entonces, hay una clasificación, realmente hay varias clasificaciones, pero nosotros vamos a hacerla de acuerdo a la cantidad de volumen. Entonces, vamos a hablar la primera clasificación de deshidratación isotónica, que es la contracción de volumen isotónica o de depresión de volumen isotónica y se pierden cantidades proporcionales de agua y sodio. O sea, el sodio va a estar menos de 30 miliosmoles. ¿Ya? Y en la deshidratación hipertónica, que es la contracción de volumen hipertónico o depresión de volumen hipertónico, se va a perder proporcionalmente mayor cantidad de agua que de sales. Entonces el sodio va a estar mayor de 150 miliosmoles por litro. Y la depresión hipotónica es cuando la contracción del volumen hipotónica o depresión real del sodio o depresión del volumen hipotónico se va a perder proporcionalmente más cantidad de agua, más cantidad de sales, perdón, más cantidad de sodio que de agua. Por lo tanto, el sodio va a estar 130 miliosmoles por litro, menor a 130 miliosmoles por litro. Respecto a la deshidratación isotónica, que es la contracción de volumen isotónica, que se llama también isométrica, isoosmolar, ¿cuáles son las causas? Se van a deber a pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales y pérdidas cutáneas. Dentro de las pérdidas gastrointestinales vamos a tener la diarrea, una hemorragia digestiva crónica. Entre las pérdidas renales vamos a tener, si es que no hay daño estructural renal, vamos a tener una insuficiencia suprarrenal crónica, el uso de diuréticos como la furosemida, que no es ahorrador de potasio, y el uso de soluciones hipertónicas como la nutrición parenteral total. Las que tienen daño estructural renal vamos a tener también la insuficiencia renal crónica, la enfermedad quística medular del riñón, y en la fase diurética de la necrosis tubular aguda, y en la nefropatía post-obstructiva, o sea, en aquellas donde se presentan los cálculos. Y también tenemos las pérdidas cutáneas que se dan por el sudor y las quemaduras, ¿no? Cuando hay las olas de calor, la temperatura ambiental está por encima de 30 grados centígrados. Y también se va a dar por las paracentesis frecuentes y cuantiosas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ascitis por diferentes causas, ¿no? ¿Y cuál es el cuadro clínico de la deshidratación? Lo vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de pérdida de agua y generalmente la clasificación va a ser entre ligera, moderada y severa. Es ligera cuando hay pérdidas mayor de 2% de peso corporal y los síntomas van a ser escasos, no solamente se va a ver sed, se le pregunta al paciente y va a mencionar que tiene sed. En el caso de una deshidratación moderada, es cuando ocurre la pérdida de peso de entre el 6 a 30% del peso corporal. Hay sed, sequedad de piel y mucosas, hipotensión postural, oliguria, es cuando la disminución de la orina es menos de 60 centímetros cúbicos en 24 horas. Pérdida de la turgencia cutánea, el paciente va a estar omnibulado, va a haber náuseas y vómitos. Y en la deshidratación severa va a haber una pérdida de más del 30% de peso corporal y se van a intensificar todo lo anterior dicho, ¿no? Por ejemplo, va a haber más sed, va a haber sequedad de boca, la sequedad de piel, el paciente va a estar prácticamente con trastorno del sensorio, de repente en coma, acá ya no sé, ya la turgencia es demasiado marcada y probablemente el paciente esté ya entrando al coma. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que se piden? Se va a pedir un ionograma en sangre,
y donde va a ver que el sodio va a estar disminuido. Y un ionograma en orina de 24 horas, y también vamos a ver que el cloro va a estar en 150 a 250 milismoles por litro, y el sodio entre 40 a 200 milismoles por litro. La urea va a haber un incremento desproporcionado con el valor de la creatinina, es decir, la urea normalmente es hasta 50 o 60, su valor normal. Esto se va a incrementar 3 a 4 veces más. Y la creatinina normalmente su valor va desde 0.5 a 1.4. Probablemente la creatinina esté en 1.4 y la urea esté en 150 o 200. O sea, no hay una relación. Elevación de creatinina igual que la elevación de la urea, no. Se dice que hay una 3 veces más eleve la urea. La osmolaridad va a estar normal de la orina y se puede pedir de más exámenes según sea la causa. Por ejemplo, si es una hemorragia digestiva alta, se pedirá la hemoglobina. Si es un proceso infeccioso, se pedirá por ejemplo, si es un gastrointestinal, se pedirá un examen de heces para determinar qué es lo que qué bacteria lo está llevando o si es a la deshidratación, para la diarrea, ¿no? También se va a pedir un hemograma para ver si es un cuadro séptico, ¿no? Bueno, entonces en el tratamiento lo que hay que es identificar cuanto antes la causa y tratarla, ¿no? Como hemos podido ver que hay pérdidas gastrointestinales que pueden ser hemorragias digestivas, que pueden ser diarrea, que pueden ser una emesis gravídica, ¿no? Hay hiperimesis gravídica, el paciente lo lleva a deshidratación, o muchos casos de bulimia, ¿no? En que la paciente o el paciente empieza a vomitar todo lo que come, ¿no? Los pacientes bulímicos incluso cuentan cuántas calorías se le está pasando en un suero, y ellos no quieren recibir a veces hidratación parenteral. También iremos a las causas renales, ¿no es cierto? Si el paciente es un paciente renal, es un paciente con falla renal crónica o aguda, y si está recibiendo diuréticos, si no hay un control. El paciente recibe diuréticos y no está recibiendo nada por vía oral o nada por vía endovenosa, ¿no? Entonces, a veces sucede eso. O el paciente está iniciando su falla renal aguda o crónica en su fase poliúrica, ¿no? También hay que ver en las olas de calor que cuando se presenta temporadas de mucha temperatura que generalmente se ve en el norte del país, que es Piura, o se ve en Europa, ¿no? El golpe de calor, sobre todo en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores, ¿no? Que ellos pierden agua por la sudoración y la ingesta de líquido no es de acuerdo a la pérdida de agua. Sin ir muy lejos, nomás Lima, en la época de calor, hay mucha pérdida de calor por la sudoración. Y los pacientes quemados, ¿no? En las quemaduras, que generalmente llevan el 80% de pérdida de agua, y los pacientes van camino a una falla renal. Seguimos. Entonces, el tratamiento hay que identificar cuanto antes la causa y tratarla. Hay que reponer los líquidos y electrolitos, y de acuerdo a, si es ligera, se repondrá de 0.2 litros por kilogramo o 1.500 mililitros por metro cuadrado subcutáneo. Si es moderada, se perdía de 0.4 litros por kilogramo o 240 mililitros por metro cuadrado subcutáneo. Y si es severa, de 0.6 litros por kilogramo o 300 mililitros por metro cuadrado en forma subcutánea. Las reposiciones deben realizarse con cloruro de sodio al 9 por mil o llamada también solución salina fisiológica. Siempre hay que ver el estado del paciente, la conciencia, ¿no? Cómo está, si está despierto, si está lúcido, si está omnibulado o está en coma. Y hay que medir la diuresis según el estado del paciente, que puede ser horaria o cada 4 horas, y si el paciente se va recuperando puede ser cada 12 a 24 horas, pero generalmente en estados críticos se hace cada hora o cada 2 horas. ¿Qué pasa en la deshidratación hipertónica cuando hay una contracción
de volumen hipertónico, que viene a ser la pérdida preponderantemente de agua pura, lo cual va a provocar un incremento de la osmolaridad del plasma superior a 295 miliosmoles por litro. Por lo tanto, se va a producir una deshidratación intracelular solamente. Entre las causas de esta deshidratación vamos a tener los estados sépticos graves con fiebre que no cae mayor de 38.5 y una mala reposición de agua o corrección de líquidos. También se puede dar en el coma hiperosmolar en la diabetes, también se da en la diabetes insípida, en pacientes con edema cerebral sometidos a hiperventilación y deficiente aporte de agua, en pacientes que están recibiendo nutrición parenteral total con concentraciones elevadas de lípidos, proteínas, carbohidratos y deficiente aporte de agua. También se ve en las tirotoxicosis, también se ve en la administración exagerada de solución salina hipertónica y pérdida de soluciones hipotónicas como en la diarrea acuosa, osmótica o en las diálisis peritoneales con soluciones hipertónicas, ¿no? Esto es bien frecuente que vaya la deshidratación en pacientes con diálisis peritoneal. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Van a tener sed, sequedad de piel y de las mucosas, la boca va a estar seca, irritabilidad, van a tener hipertonía los niños, no hay pliegue cutáneo, oliguria y probablemente hagan hipotensión o shock. ¿Qué exámenes se pide? Le vamos a pedir hemograma, hematocrito, y van a estar aumentados porque se están hiperconcentrando, se está concentrando. El hemograma no es su valor real, ¿no? Un paciente puede haber tenido una hemorragia digestiva y como está deshidratado, me puede dar un falso valor de 10, cuando este paciente realmente puede estar entre 5 o 7. Un hematocrito también va a estar aumentado, ¿no? El ionograma va a estar el sodio aumentado, el cloro aumentado y el potasio va a estar disminuido porque por la diuresis, ¿no? Por el aumento de la pérdida de potasio, sobre todo en lo que es diarrea, en las diálisis. El calcio sérico también va a estar disminuido y en el AGA o en la gasometría va a haber una acidosis metabólica porque se están eliminando las bases con una alcalosis respiratoria compensatoria. También va a haber una osmolaridad plasmática aumentada y por supuesto que en este caso la densidad urinaria también va a estar aumentada, excepto en la diabetes insípida. Bueno, el tratamiento es, en este caso, la causa, ¿no? Hay que tratar la causa y hay que vigilar el estado de conciencia del paciente y hay que medir la diuresis. Bueno, y hay que hacer una evaluación y monitoreo complementario. Respecto a la deshidratación hipotónica, que es la contracción de volumen hipotónico, se conoce también como deshidratación extracelular o síndrome de depresión de sal, es donde hay más pérdida de soluto que de agua. Entonces se va a constatar porque la osmolaridad plasmática va a estar menor a 285 milismoles por litro y el sodio plasmático va a estar menos de 130 milismoles por litro. Aunque el sodio está bajo, no nos va a indicar siempre deshidratación extracelular. Entre las causas tenemos las extrarrenales y las renales. Entre las extrarrenales tenemos pérdidas gastrointestinales que pueden ser vómitos, diarreas y los gases quemados. Esos presentan siempre una deshidratación hipotónica. También va a haber acúmulo de líquido en el tercer espacio, por ejemplo en las pancreatitis, en la peritonitis y en el hilio paralítico. Y también va a haber de causas renales, ¿no? El uso de diuréticos, la insuficiencia suprarrenal primaria y la enfermedad renal con pérdida de sal. Y la acidosis tubular renal proximal. Respecto al cuadro clínico, va a haber un cansancio, apatía, laxitud e indiferencia. Es muy diferente a la sed que presenta en
en el otro tipo de deshidratación hipertónica, ¿no? Acá va a haber una apatía. Probablemente haya una hipertensión arterial que puede llevarlo al shock, una hipotonía muscular de los globos oculares, náuseas, vómitos, calambres musculares, cefalea, ¿no? Es lo que caracteriza a esta deshidratación. Convulsiones, coma o hiporreflexia. La tendencia a la sed es poca. Y también va a haber oliguria. Lo mismo, en los exámenes complementarios probablemente también esté la hemoglobina y el hematocrito elevado. En el ionogramo el sodio va a estar disminuido, la densidad urinaria va a estar disminuida y la osmolaridad plasmática también va a estar disminuida. Respecto al tratamiento, el tratamiento es tratar la causa y reponer volúmenes con solución salina según el estado hemodinámico. Y hay que reponer el sodio y potasio de acuerdo a los que nos arroje el ionograma. Acá tengo un cuadro. Bueno, el PowerPoint no me abre, se lo voy a mandar después. ¿Ya? No sé por qué razón. Acá hay un cuadrito donde dice signos y síntomas. Tenemos pérdida de peso, estado general, pulso radial, respiración, fontanela anterior, presión arterial sistólica, elasticidad cutánea, ojos, lágrimas, mucosa, diuresis, represión capilar, déficit del líquido estimado en mililitros por kilogramo de peso. Vamos a ver la deshidratación leve, deshidratación moderada y deshidratación intensa. ¿Ya? A ver, vamos a hablar respecto a la presión arterial. Vamos a ver que en la deshidratación leve la presión va a estar normal, en la moderada va a estar normal o baja y en la intensa va a estar baja. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otro es el pulso radial. En la deshidratación leve va a estar normal, en la deshidratación moderada va a estar rápido y débil, y en la intensa va a estar rápida, filiforme e impalpable a veces, ¿no? Bueno, entonces en la diuresis también, ¿no? Miren, en la normal va a estar normal, perdón, en la deshidratación leve va a estar normal, en la deshidratación moderada va a estar escasa y oscura, y en la deshidratación intensa va a haber anuria o una oliguria intensa. Bueno, según el sílabus, y tenemos ahora lo que es la deshidratación. En la bibliografía que he encontrado más se refiere al tipo de deshidratación en el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en los niños es más severa. No hablan, ¿no? Yo conocí a una paciente de que ella feliz con su niña para arriba y para abajo y la veo toda, o sea, la bebé no llora, me dice, y feliz, ¿no? Es tranquilita, los ojos hundidos, no lacta, me dice. Ay, qué bueno, ¿no? Entonces, cuando la voy a ver a la niña, esa niña estaba totalmente deshidratada. Es que la niña no habla. El adulto puede hablar, ¿no? Y el paciente también, bueno, y el paciente que está hospitalizado, que está en coma, no habla, pero vamos a ver su monitoreo, ¿no? Vamos a ver sus exámenes auxiliares y lo vamos a tener para examinar. Entonces, la deshidratación, por ejemplo, por diarrea en niños, la pérdida del peso corporal total es incluso hasta el 20%, ¿no? Comparada con los adultos que solamente es el 5%. En un recién nacido, una diarrea no muy grande, cada 3 horas puede ocasionar el 50% de la pérdida de líquido extracelular en 36 horas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los niños, con los recién nacidos. Entonces, para el tratamiento de la deshidratación hay que definir dos aspectos. Por una parte es necesario conocer la intensidad y por otro tipo hay que ver los valores de sodio
Y hay otra clasificación que dice que es isonatrémica, hiponatrémica e hipernatrémica, ¿no? Entonces, la intensidad de la deshidratación, la intensidad del déficit de líquido se corresponde de acuerdo al peso corporal que se ha perdido. Y las pérdidas rápidas de peso corporal van a reflejar la pérdida de líquido y electrolitos y no la masa corporal grave, magra, que se aprecia en el cuadrito que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces las personas también que pasan de un ambiente húmedo como Lima y pasan a un ambiente seco como es Arequipa, también no es que haya perdido peso, sino que se empieza a eliminar todo el agua que se acumula en el subcutáneo, ¿no? Bueno, el tipo de deshidratación al final es un reflejo de las pérdidas finales relativas de agua y electrolitos. Y se va a concentrar, se va a ver de acuerdo a la concentración sérica del sodio y la osmolaridad en el plasma. Bueno, los distintos tipos de deshidratación van a dar diferentes manifestaciones clínicas y va a depender de acuerdo al grado de deshidratación y la pérdida de volumen, incluso muchas veces puede venir en shock. Los pacientes con deshidratación hipertónica suelen tener menos signos de deshidratación. La piel le puede estar caliente y tiene una consistencia pastosa, ¿no? Y pueden presentar letargia, que en las otras deshidrataciones no las vamos a ver, ¿no? Y mucha irritabilidad. Los pacientes con acidosis generalizada debido a la pérdida de bicarbonato, como se sucede en la diabetes, en la cetoacidosis diabética y más claro en el coma hiperosmolar, van a tener una respiración de Kussmaul, que es una respiración superficial, ¿no? Y el paciente entra en acidosis metabólica, que puede confundir también con los pacientes que tienen hipopotasemia, que pueden sufrir debilidad, distensión abdominal, hilio paralítico y arritmias cardíacas. Siempre se debe pedir en los análisis de laboratorio, ¿no? En cualquier parte del Perú o centro de salud ya lo están haciendo, un hemograma. Nuevamente, en los tres tipos puede estar la hemoglobina y el hematocrito elevados por hemoconcentración. El ionograma vamos a ver si en algunos casos va a estar elevado o en otros casos va a estar bajo o va a estar normal. De acuerdo a la cantidad de sodio vamos a clasificarla, qué tipo de deshidratación es, si es isotónica, hipotónica o hipertónica, ¿no? En algunos de estos casos el potasio puede estar normal o aumentado. Cuando hagamos hiperpotasemia o hipopotasemia, vamos a ver la importancia del potasio, sobre todo cuando cualquiera de los dos extremos es muy grave, ¿no? En cualquiera de los dos el paciente puede entrar en paro y fallecer. Hay muchos sitios donde no se hace el ionograma, pero hay signos clínicos que nos pueden llevar a ver qué tipo de deshidratación o si el paciente está haciendo pérdida o tiene mucho potasio. La urea y la creatinina pueden estar elevados en la deshidratación intensa, pero siempre es necesaria tomarla y valorarla y ver la enfermedad de fondo. La orina va a estar la densidad aumentada, va a haber la presencia de cilindros hialinos, granulosos o algunos leucocitos. Tratamiento. El tratamiento va a ser básico de acuerdo a la deshidratación moderada o severa, al tipo de deshidratación. A ver, creo que ya puedo. Un momentito. El pin rosado termina cayendo y le damos el gol. Buena fisura. Termina bloqueando. Shit, Lycan, anticipa, pero el Ursa también. ¡Uy! Pero mira cómo está ese daño. Y vieron cómo, ¡uy! Cómo
¿Cómo se dice esto? El splash damage de la Battle Fury termina dejando en coma el Kings. ¿Lo vieron? El Kings digo, pero mi vida, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Me anotó? Ábrelo un ratito y lo... ¿Me escuchan? ¿Qué me dice? Sí, me escuchan. Doctora. Ya. A compartir. Ya, ahora miran y me escuchan, ¿sí? No se ve aún, doctora. Ahora sí, doctora. Ya. Entonces, como les dije, el cuadro de deshidratación es más en niños. Bueno, la parte anterior no ha querido abrir, ya abierta. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me doctora. escuchan? Sí, se escucha. Ya, y miran también, ¿no? Sí, también. Sí, doctor. Ya, y entonces seguimos. Entonces, como verán, acá lo que vamos a ver es la ingesta de agua en la infancia. De 0 a 6 meses, de 8 a 12 meses, de 1 a 3 años, de 4 a 8 años, de 9 a 13 años, de 9 a 13 años, varones, mujeres, y de 14 a 18 años, ¿no? Como van a ver, por ejemplo, acá en los niños es de 0.5 litros por día, de 0 a 8 meses. Hasta el año de edad va a ser hasta 1 litro por día, ¿no?
Y de 1 a 3 años es hasta 1.5 litros por día. O sea que, ya, fuera pipos, ya se han venido mis perros. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá que a partir de los 9, 13 años ya un poquito baja, ¿no? Hasta de 2.1 por litro, por día, perdón. En el de 14 a 18 años aumenta, ¿no? Sobre todo en los varones. A partir de esta edad ya hay una diferencia entre los varones y las mujercitas debido al tipo de actividad que realizan. Bueno, entonces el tratamiento de la deshidratación, el plan A, el plan B y el plan C, ¿no? Igual que el COVID. El plan A es ambulatorio, dieta adecuada, líquidos abundantes y suero de rehidratación oral. El plan B es bajo vigilancia médica, suero de rehidratación oral de baja osmolaridad de 45 a 60 milosmoles de sodio por litro. El MINSA en sus guías clínicas lo da 75 milosmoles de sodio por litro. Y dieta adecuada. ¿A qué se refiere a la dieta adecuada? Que generalmente es, sus mamás saben muy bien eso, ¿no? Hacen cocer en una ollita zanahoria, apio, unos le echan higo, incluso hasta le ponen un poquito de pollo sin grasa. Y lo que se trata de darle al niño es, y al adulto también es darle líquido y electrolitos. Se dice que la zanahoria suelta el potasio, el higo también, entonces, y por supuesto en la sal está el sodio, ¿no? Y el plan C es la hidratación parenteral, ¿no? Cuando el niño no se recupera, siguen las diarreas, hay náuseas, hay vómitos y vómitos, él probablemente tenga compromiso del sensorio, el paciente esté en coma, no responde al interrogatorio, ni no va a colaborar, ¿no? Con ingerir alimentos por vía oral. Entonces, en la hospitalización ya le paga lo que, de acuerdo al kilo de peso, ¿no? Entonces, en la deshidratación leve vamos a tener que le vamos a dar 50 miligramos por kilogramo de peso en 2 a 4 horas, y cada 2 horas vamos a valorar la hidratación, ¿no? En lo que en el hospital había un centro de hidratación, pero decían que ya no debería haber porque eso es para el centro de salud, ya que se tenía que quedar un técnico o 2 técnicos porque los niños venían a hidratarlos, ¿no? Es una salita donde el niño se le da agua, claro, con sus electrolitos, y y esa paciencia que tenían los técnicos y la mamá en darle, y otra vez darle, ¿no? Si no mejora, pasamos a la deshidratación moderada, que es de 50 a 100 mililitros por kilogramo de peso en 2 a 4 horas, ¿no? Valorar cada hora en urgencias, ¿no? Lo mismo. Se le da al niño, no mejora, ya, entonces ya pasa una deshidratación severa. Entonces hay que ver la tolerancia del niño con suero de rehidratación, darle 5 mililitros cada 5 minutos. Hay que tener mucha paciencia y el niño hay que darle ahí con juguetitos y todo lo demás para que se pueda hidratar. Lo mismo también sucede en los adultos mayores, ¿no? Hay que estarles engañando para que puedan tolerar o pasar el líquido. Si vuelve a vomitar, hay que esperar 15 minutos. Si no tolera la vía oral, hay que darle tratamiento para los vómitos, tratamiento antiemético, intramuscular o la hidratación endovenosa. Por lo tanto, el tratamiento antiemético también será endovenoso. ¿Cómo se hace la hidratación con suero de rehidratación oral en niños y adolescentes con enfermedad diarreica aguda y deshidratación leve que toleren la vía oral, ¿no? Después de cada deposición en menores de 2 años, 50 a 100 mililitros aproximadamente, un cuarto de taza a medio de taza. Y en niños de 2 años a más, 100 a 200 mililitros aproximadamente, media taza, una taza. Y el suero de rehidratación oral, en vía oral, máximo 1 litro al día.
Dentro de las recomendaciones hay que realizar la hidratación por vía oral en los niños menores de 5 años con EDA y algún grado de deshidratación con sales de rehidratación oral baja de osmolaridad, usando los siguientes volúmenes. Darle al niño entre 50 a 100 mililitros por kilogramo durante 2 a 4 horas. Las sales de rehidratación oral deben ofrecerse frecuentemente a libre demanda. Nosotros cuando tenemos un paciente también adulto hospitalizado con deshidratación por una diabetes, por una jeca, una gastroenterocolitis o por quemadura, siempre también decimos a libre demanda. O sea, el paciente si tiene sed va a tomar más agua, ¿no? Es lo que sucede en los pacientes con falla renal. Tienen mucha sed y están hinchadazos. El líquido se ha ido al tercer espacio, ¿no? Al líquido, del LIC ha pasado al LEC, del líquido intracelular al líquido extracelular y están haciendo lo que llamamos el tercer espacio. Pero realmente el paciente está deshidratado. Si le tomamos la presión arterial va a tener una presión baja. Y si le hacemos un ionograma vamos a tener el sodio bajo, ¿no? Y probablemente todito el líquido se haya ido en el edema de sus pies y en la citis, ¿no? Se puede considerar el uso de sonda nasogástrica si el niño no es capaz de beber o vomita de forma persistente, administrar el volumen a cada 4 horas por esta vía. Bueno, para los niños es muy diferente la hidratación, hay que ponerle sondita, no es como en los adultos que ya hay que meterle su vía y asunto arreglado, ¿no? No, en los niños no, y opina algo diferente, los pediatras son muy especiales y muy exigentes, ¿no? El otro día en una sustentación de tesis dice, la lactancia materna sí o sí, pero yo he sido mamá, yo soy mamá, y yo siempre recomiendo que entre la lactancia materna, el niño tiene sed, pues hay que darles no agua con azúcar, sino matecitos de anís, ¿no? O agüita hervida fría, tibiecita. Pues. No, lactancia materna, dice, lactancia materna. Pero imagínense una leche súper concentrada, el niño pues tiene sed y no le va a abastecer, a veces no le abastece la leche de la mamá, o el niño tiene sed, pues, ¿no? No, los pediatras son muy especiales y es lactancia materna y lactancia materna, ¿no? Bueno, en la deshidratación lo mismo. No hay que ponerle vía de una vez al niño, no. Hay que ponerle su sondita. Primero es la sonda. Y bueno, son bien metódicos en su deshidratación, en el tratamiento de la deshidratación. En cambio, en los adultos mayores nosotros decimos, este caballero no va a colaborar, no quiere tomar agua, o no colabora, pues no está en estado crítico. Hay que ponerle vía nomás, ¿no? Entonces, es un poco diferente la expectativa que tenemos. Se recomienda monitorizar la hidratación oral en forma regular cada hora. Ya, bueno, hay que tener el consenso de expertos, sobre todo los pediatras, ¿no? Hay indicaciones para casa, manejo domiciliario continúa con alimentación apropiada para la edad, aporte suplementario de líquido de suero de rehidratación oral, 5 mililitros por kilogramo por cada diarrea y 5 mililitros por kilogramo por cada vómito. Bueno, la verdad, no sé si lo cumplirán las mamás en la casa, ¿no? 5 mililitros por kilogramo por cada vómito. O sea, no sé, debe ser, ¿no? Los pediatras son bien exigentes, como les digo. Nosotros, en los adultos mayores, lo que hacemos es darle a libre demanda, le ponemos su vía y cuando está hidratadito recién lo mandamos a su casa. O sea, no tiene que tener diarrea, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, consideran que una hospitalización, no amerita una hospitalización con diarrea, ¿no? Bueno, si rechaza el suero de rehidratación oral, ofrecer otro tipo de líquidos, como panetela de arroz, que va a tener dextrinas y aminoácidos, y valorar los factores de riesgo, ¿no? Si es lactante, si la pérdida rápida de líquidos, un vómito o diarrea por hora, o ingesta reducida, mal estado general. Papás poco fiables, es lo que les decía, ¿no? Bueno, eso sería todo por ahora. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctora, le escuchamos. Ya, dígame, ¿alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes.
pregunta era si en la parte que usted mencionó que la leche de madre puede estar muy concentrada, que se le puede dar, digamos, al pequeño de mezclas de agua hervida, tibia, cruda, y no No, existen cruda no, hervida. agua hervida, perdón, tibia. Entonces, no existen protocolos donde se pudiera diluir tal vez esa leche materna extraída de la misma madre. Es posible, porque miren, actualmente existen los bancos de leche materna, ¿no? ¿Saben eso? Sí. Sí, ¿no? Existen nodrizas y existen mujeres que dejan su leche en los bancos, se congela y el niño lo recibe. Es posible, ¿no? Es más, a mí, por ejemplo, me ha pasado de que yo estaba haciendo mi residentado y la leche se me rebasaba. Entonces yo me la juntaba en un momento dado y yo llegaba a la casa, entrar al baño María y todo lo demás, era todo un protocolo. Yo tenía que entrar y salir. Entonces la mezclaba con un poquito de agua tibia, como para calentarlo y hacerlo que el niño pueda beberlo. Yo creo que sí, pero como le digo, no conozco los protocolos y los pediatras en esa parte son muy exigentes. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctora, buenas tardes. Disculpe, en caso de intoxicación por alcohol o envenenamiento, ¿es Sí. el mismo protocolo de hidratación? Intoxicación alcohólica. Ya, vamos a hablar de la intoxicación alcohólica. Generalmente no vienen deshidratados, ¿no? Su problema es de la deshidratación. No vienen deshidratados, solo más bien vienen por un proceso de trastorno de sensorio o con la polineuropatía alcohólica. Bueno, siempre, y esto quiero que sepan también, eh, hay, hay médicos que se ganaron juicios por que el paciente falleció y efectivamente no le dieron la atención adecuada. Es cuestión de ética, ¿no? Ese borracho que fastidia, que se vaya, que no fastidie. No, no es así. Muchos de nuestros familiares o muchos de nosotros podemos estar en algún momento dado lo que le puede ser algo apropiado, ¿no? Que está de moda que los intoxiquen. No, no es así. El paciente con intoxicación alcohólica debe recibir tratamiento. Entonces lo que hacemos es ponerle su suerito de rehidratación, no de rehidratación, sino su suerito ¿para qué? Para pasarle un antiácido y sobre todo para pasarle lo que es la piridoxina, para revertir el déficit y sacarlo de la polineuropatía, polineuropatía alcohólica, ¿no? Y saber que lo que hacen también estos pacientes son hipoglicemia, ¿ya? Hay un gran consumo de glucosa, entonces y generalmente le paseamos destrocita al 5% con electrolitos, ¿no? Siempre, no se olviden nunca, el paciente alcohólico, paciente crítico, mínimo un hemograma, un AGA y una glucosa, ¿no? Y yo he visto que se han ganado juicios por negligencia médica, por no tratar a este tipo de paciente. Al final es un paciente, ¿no? Que sea alcohólico, que no entienda, es un paciente, pues no tiene la enfermedad de alcoholismo. Y el otro paciente que me decías, ¿cuál es? Por envenenamiento, doctora. Ya, por envenenamiento, depende pues del tipo de envenenamiento, ¿no? Hablamos del más común que veía yo era por los órganos fosforados, ¿no? El paciente generalmente viene al hospital cuando el paciente recién se ha tomado o se ha tomado, no ha pasado más de 6 horas. Porque si ha pasado 6 a 12 horas ya el paciente lo han encontrado muerto. O si ha pasado 6 a 12 horas lo han referido de otro hospital. Bueno, en este caso los pacientes hacen, debido a una de las manifestaciones muscarínicas, aumenta el tracto gastrointestinal, aumentan las secreciones a nivel del estómago y del intestino. Entonces, se producen los vómitos y se produce la diarrea, ¿no? Efectivamente, este paciente lo que va a tener es una deshidratación isotónica igualito. Se le, se le implanta una vía, para pasarle
el antídoto de los órganos fosforados, y el otro para empezar a compensarlo de sus diarreas y sus vómitos que pueda estar presentando. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ¿ya no hay más? Ya, entonces para comunicarles que más tarde estoy colocando el caso clínico 2 y el miércoles estamos haciendo, también tenemos prácticas, ¿no? ¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Hoy día tenemos prácticas también, ¿no? A ver, voy a ver doctora. A ver, espérate, yo también voy a ver. 5 a 7. Sí hay práctica, entonces procedemos con la exposición. Doctora, le tocaría el día viernes. ¿A quién? A usted, doctora, como dijo, intercalado. Sí, está bien. Entonces el día viernes le hacemos la discusión del caso clínico, pero ya tiene que exponer el alumno, el siguiente alumno. Está bien. Sí, doctora, va a exponer. Ya, está bien entonces. Entonces el viernes, doctor, ¿no? Sí, el viernes. Canasa, ¿no? Sí, doctora. Trastorno ácido base. Entonces lo que vamos a trabajar aquí. Gracias. Y vamos a Nato seco, Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo iniciar? Sí, claro. Ya. Compañeros todos presentes, doctora, muy buenas tardes. Vamos a iniciar ahora con la exposición de trastornos de desequilibrio ácido-base. Primeramente tenemos que conocer, para ver los trastornos, hay 4 tipos de trastornos. El primero es la acidosis metabólica, donde el cambio primario va a ser la disminución del bicarbonato y su cambio compensador va a ser también la disminución de la presión del CO2. Ahora, seguidamente vamos a tener la alcalosis metabólica, donde va a haber aumento de bicarbonato y su respuesta compensatoria va a ser también el aumento de la presión del CO2. Seguidamente tenemos la acidosis respiratoria con aumento de la presión del CO2 y la respuesta compensatoria va a ser el aumento también del bicarbonato. Ahora, posteriormente vamos a tener la alcalosis respiratoria,
donde va a haber disminución de la presión del CO2 con disminución de bicarbonato. Ahora vamos a hablar de acidosis metabólica. Cuando vamos a hablar de acidosis metabólica, principalmente vamos a hablar cuando el pH va a ser inferior a 7.35. Es decir, el pH está disminuido. Ahora, el bicarbonato también va a estar disminuido. Principalmente se va a fijar porque este va a ser un trastorno donde el bicarbonato va a ser disminuido. Este va a ser el valor inferior a 22 miliequivalentes sobre litro. Ahora, la presión del CO2 como respuesta compensatoria va a llegar también a disminuir. Ahora, ¿tu cuerpo cómo va a responder? El cuerpo va a responder principalmente cuando va a haber hiperventilación. Entonces, en este caso va a haber exceso de acumulación del CO2 y tu cuerpo va a empezar a hacer hiperventilación, es decir, va a empezar a eliminar más CO2 y de esta manera va a tratar de equilibrar con este trastorno para llegar al pH adecuado. Ahora tenemos mecanismos. Dentro de los mecanismos tenemos que va a haber mayor producción o acumulación de los ácidos metabólicos fijos. También tenemos el otro caso que es la incapacidad renal para excretar los ácidos fijos. Y posteriormente tenemos el otro punto que es la pérdida excesiva de bicarbonato que se va a dar a través de los procesos digestivos. Y siguiente tenemos que también puede haber una incrementación de concentración plasmática del ion cloruro. Ahora, en este caso, para determinar un trastorno de ácido metabólico, vamos a hablar del anion gap o el intervalo gap, también se le conoce. Ya, el intervalo gap principalmente va a ayudar a determinar cuáles son las causas por las cuales se ha dado esta acidosis metabólica. Dentro de estas tenemos que el valor normal que se va a dar va a ser de 8 a 16 miliequivalentes por litro. Ahora, el anion gap van a ser toda aquella, pues se va a empezar a determinar los aniones y los cationes que van a estar libres en el organismo, los que no se van a poder medir. Ahora, su fórmula es la suma de cloro más bicarbonato menos el sodio. Ahora, el anion gap normal se va a presentar en diarreas donde va a haber pérdida de bicarbonato. También se va a presentar en la vejiga ileal y también en la pérdida de líquidos pancreáticos. Ahora, en el aumento del anion gap, ¿qué enfermedades se va a presentar? Van a ser los siguientes. Vamos a tener la cetoacidosis diabética. Como bien sabemos, la cetoacidosis diabética se va a presentar principalmente en aquellos pacientes donde su diagnóstico es reciente y dos, en donde la diabetes aún no está siendo controlada. Cuando vamos a hablar de cetoacidosis diabética, principalmente nos vamos a referir a todos aquellos pacientes donde su diabetes es de tipo 1. Entonces, hablamos de la insulina cuando la insulina no es controlada, o sea, no está controlada o es insuficiente y puede ser ausente en su totalidad o puede ser parcial. Ahora, en este caso podemos hablar de que no va a haber consumo de carbohidratos y de esta manera no se va a poder usar. Y la otra forma compensatoria va a ser cuando vamos a empezar a utilizar los ácidos grasos. Y los ácidos grasos van a salir, se van a metabolizar en el hígado y posteriormente van a salir las cetonas. Y en su acumulación se van a llamar cetoácidos. Ahora, la sobreproducción de cetoácidos se va a dar por dos formas. Uno, porque las reservas de carbohidratos no son adecuadas. Y dos, porque no se va a poder usar el carbohidrato disponible que se encuentra en el cuerpo. Ahora, como ya bien dijimos, que se va a encontrar en una insuficiencia de insulina. Esto va a conducir a la liberación de los ácidos grasos a partir de las células adiposas. Y de esta manera se va a denominar como cetoácidos y esto va a causar una acidosis metabólica. Posteriormente a eso vamos a también tener que la cetoacidosis se va a deber también, uno, por ayuno y dos, por la privación de los alimentos. Ahora vamos a continuar con otra causa donde el anion gap está interfiriendo o está aumentada, es la acidosis láctica. Cuando vamos a hablar de la acidosis láctica, principalmente nos vamos a fijar en que sabemos muy bien que es
Es un proceso anaeróbico donde se va a dar resultado del metabolismo de la glucosa. Entonces, en acá se va a encontrar un aporte insuficiente de oxígeno y generalmente va a conducir a la liberación de ácido láctico. Esto se va a acumular y posteriormente va a producir una acidosis metabólica. Esto va a suceder en un shock o también dice que se puede suceder en un paro cardíaco. Ahora, la acidosis láctica también se va a presentar en un ejercicio intenso o una septicemia grave. Ahora, otra de las causas que van a dar también la acidosis metabólica es la pérdida de bicarbonato incrementado. Pero ¿cómo se va a dar la pérdida de bicarbonato incrementado? Va a ser donde va a haber pérdida cuando tu riñón no está funcionando adecuadamente, cuando puede ser una insuficiencia renal. Ahora, posteriormente, eso también se va a ver cuando se va a reabsorber. Normalmente tiene que haber un intercambio, la reabsorción de bicarbonato y tiene que secretarse hidrógenos. Pero en este caso, como la función renal está disminuida, solo va a haber mayor excreción de bicarbonato y ya no se va a poder reabsorber. Esto hace que se concentren más los ácidos y de esta manera desencadene la acidosis metabólica. Ahora, otra de las causas es la acidosis hiperclorémica. La acidosis hiperclorémica principalmente se va a dar porque va a haber también un intercambio entre cloro y bicarbonato. En este caso, el bicarbonato es el que generalmente se va a excretar más y el cloro es el que se va a acumular. Y de esa manera va a desencadenar esta acidosis metabólica. Y también se va a dar por fármacos que van a contener cloruros. Entonces, esto va a hacer que incremente el cloruro plasmático extracelular. Ahora, seguidamente tenemos la alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica, principalmente nos vamos a fijar en el pH. ¿Qué pasa con el pH? Principalmente el pH va a ser aumentado y va a ser mayor o igual a 7.45. Ahora tenemos que fijarnos en el trastorno primario. ¿Cuál va a ser? Va a ser el bicarbonato. El bicarbonato va a ser muy elevado y el valor va a ser mayor a 26 miliequivalentes por litro. Ahora, el exceso primario de bicarbonato plasmático es el que va a causar la alcalosis metabólica. Ahora, la respuesta compensatoria se va a dar cuando va a haber aumento de la presión del CO2. Ahora, los mecanismos. Dentro de los mecanismos tenemos 3 mecanismos principales. Dentro de ellos se debe ver los factores que causan los ácidos fijos desde el estómago. Dentro de estos podemos hablar cuando se va a producir el vómito, es decir, va a haber pérdida de ácido clorhídrico. Ahora, la otra causa es la ganancia de bases por vía oral o intravenosa. Hablamos principalmente de fármacos, como se puede dar en una gastritis. Hablamos de fármacos antiácidos. Ahora, en tercer punto tenemos que el mantenimiento de los niveles incrementados de bicarbonato por la hipopotasemia o la hipocloremia. Ahora, ¿cuáles son las causas y cómo es que se van a desarrollar? Principalmente vamos a tener pérdida de ácidos fijos y esto va a ocurrir principalmente en el vómito. Como ya dije, va a haber pérdida de ácido clorhídrico o por una succión nasogástrica. O también se va a perder cloruro en la orina. El agotamiento del volumen de líquido extracelular va a causar la disminución de la filtración glomerular. Y posteriormente va a haber, se va a incrementar por acción de una hormona y va a ser la antidiurética, que va a reabsorber más el agua y va a incrementar el sodio, pero a cambio de eso también bicarbonato. Ahora, de esa manera se va a incrementar bicarbonato por los riñones. Y también puede dar cuando va a haber una corrección abrupta de acidosis respiratoria. Ahora, el otro punto es la carga de exceso de bases. ¿Cómo es que vamos a tener exceso de bases? Principalmente se va a dar por ingesta excesiva de antiácidos. Esto va a hacer que se desequilibre generalmente la cantidad de ácidos que tenemos en el cuerpo y de esta manera va a disminuir. Entonces vamos a tener aumento de cantidad de bases, es decir, bicarbonato. Y la respuesta que se va a dar va a ser por hipoventilación, es decir, va a empezar a disminuir la respiración para de esta manera nuestro cuerpo pueda equilibrar adecuadamente. Y de esta manera también hay otros fármacos que, por ejemplo, van a producir hipercalemia, donde se va a evitar la excreción de bicarbonato por los riñones. Ahora tenemos acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria se va a presentar cuando el pH va a ser inferior a 7.35.
pero se van a fijar como trastorno primario va a ser la presión del CO2, donde va a ser superior a 45 miligramos. Ahora, la respuesta compensatoria también va a ser el aumento del bicarbonato, pero a esto cuando vamos a encontrar mayor cantidad de la presión de CO2 elevada, se va a también aumentar el bicarbonato, pero esto generalmente se va a dar por un problema pulmonar, o podemos ver por la disminución de la ventilación alveolar, donde no va a haber adecuado intercambio entre el CO2 y el oxígeno, y de esa manera va a hacer que la presión del CO2 arterial principalmente aumente. Ahora, también se va a conocer esto como hipercapnia. Esto se va a conocer por el exceso del CO2 que se va a acumular en el cuerpo. Ahora, las causas, tenemos dos. El primero va a ser el trastorno de ventilación, donde el trastorno se va a deteriorar el centro respiratorio de la médula cuando se va a presentar generalmente en una sobredosis. Puede dar por opiáceos. Ahora, se va a presentar esta acidosis respiratoria cuando va a haber generalmente una enfermedad pulmonar, una lesión torácica como un hemotórax o una obstrucción de las vías respiratorias. Estos pacientes generalmente van a presentar hipoxemia. Y al presentar hipoxemia van a hacer que no puedan hacer el intercambio del oxígeno con el CO2 para que de esta manera sea adecuada. Es decir, va a haber exceso de CO2 acumulado en las vías. Y nuestro cuerpo lo va a compensar haciendo que el riñón reabsorba en mayor cantidad el bicarbonato. Ahora, la otra causa tenemos la producción incrementada de CO2. Es decir, cuando nosotros vamos a tener una alimentación rica en carbohidratos, nuestro producto metabólico va a ver que haya incremento de CO2, pero en cambio, si nosotros vamos a tener una alimentación balanceada, donde vamos a tener proteínas y grasas, la producción de CO2 va a ser equilibrada o inferior, pero cuando es con más cantidad de carbohidratos, los productos metabólicos del CO2 van a aumentar, y eso sería una de las causas principales para que provoquen acidosis respiratoria. Ahora, pero ¿cómo también se incrementa el CO2 o lo podemos tener incrementado? Va a ser en la fiebre o en los ejercicios intensos. También vamos a presentar en una septicemia o quemaduras. Entonces, de esta manera va a hacer que nuestro cuerpo produzca mayor cantidad de CO2 y nuestra respuesta compensatoria va a hacer que también junto con ella aumente el bicarbonato. También leí una parte donde se puede dar acidosis respiratoria cuando nuestra ventilación es en exceso. Es decir, vamos a tener una elevada cantidad de lesión. Es decir, como es una ventilación asistida, entonces es en exceso. Entonces, nuestro cuerpo generalmente está acostumbrado a recibir altas cantidades de CO2. Entonces, y nuestro cuerpo cuando reacciona, cuando es de manera interna, no va a poder equilibrarlo de manera adecuada y va a ser incapaz de eliminar el CO2 cuando se presente de manera concentrada. Ahora, finalmente tenemos la alcalosis respiratoria. Cuando hablamos, ya nos vamos a encontrar que el pH va a ser superior a 7.45. La presión del CO2 va a ser inferior a 35 miligramos de mercurio. Ahora, posteriormente, la respuesta compensatoria también va a ser inferior al bicarbonato, va a ser menor a 22 miliequivalentes por litro. Y de esta manera se va a tratar de disminuir la reabsorción renal y lo vamos a considerar como hipocapnia. Ahora, tenemos dos causas principales. La primera es cuando las personas, se presentan las personas que escalan grandes altitudes. Se presenta con hipoxemia. Cuando hablamos de hipoxemia, decimos que nuestra concentración de oxígeno es inferior. Entonces, nuestro cuerpo inicia un proceso de hiperventilación. Entonces, hay mayor intercambio de oxígeno y CO2. Y de esa manera hace que nuestro cuerpo va a haber una mayor pérdida de CO2 cuando vamos a estar haciendo de manera de la hiperventilación. Y esto nos va a causar alcalosis respiratoria. Y como tenemos menor cantidad de CO2, nuestro cuerpo ya no va a absorber adecuadamente, reabsorber el bicarbonato. Y es por eso que decimos que se va a disminuir
disminuir la reabsorción de bicarbonato. Y finalmente tenemos la hiperventilación. La hiperventilación se va a dar cuando la ventilación mecánica va a ser excesiva. Entonces, de esta manera, la eliminación de CO2 va a exceder a la producción. Solo se va a dar en la ventilación mecánica cuando una vez que nuestro sistema respiratorio está fallando. Entonces, la ventilación mecánica también tiene que ser regulada, pero en este caso, cuando va a ser excesiva, va a hacer que nuestro cuerpo no pueda eliminar adecuadamente el CO2. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Ninguna. Muy bien. Su apellido, señorita, acá un ratito, acá está. Usted es Canaza, ¿no? ¿Usted es Canaza, señorita? Sí, doctora. Ya, muy bien. Sí, doctora. Ya. Quería decirle al delegado que si pudiera juntar todas las diapositivas en una carpetita y al final del curso me lo da en un USB para tener la evidencia de que ustedes han participado, ¿ya? Ya, doctora, no se preocupe. Ya, muy bien. Entonces, ya que yo creo que hemos terminado hasta acá, como les dije, más tarde les cuelgo el caso clínico 2 y han hecho todas y han puesto todas sus respuestas de la práctica 1, ¿no? Sí, doctora, el caso clínico 1. Ya, y el caso, entonces les cuelgo yo el caso clínico 2 la próxima semana. No, perdón, más tarde para resolverlo el día viernes. ¿Ya? Quería preguntarles si están haciendo su desarrollo normal con el doctor Ruelas. Sí, doctora, el viernes hemos hecho también equilibrio ácido básico con el doctor Ruelas. Ya, disturbios hidroelectrolíticos. Disturbios hidroelectrolíticos y equilibrio ácido base, ¿no? Sí. Ya. Entonces, deshidratación conmigo, falta hiperhidratación que lo hacemos la próxima semana y metabolismo del potasio el miércoles. Perdón, el viernes. Y el miércoles hacen con el doctor Ruelas metabolismo de sodio, ¿no? Sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, ¿no? Sí, doctora. Ya, entonces nos estamos viendo el día viernes, ¿ya? Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.